La decadencia, la tolerancia y el respeto han sido conceptos que han perdurado en mí en los últimos días. Y a decir verdad, no me cuesta entender cómo ciertas personas huyen de estos valores, pues el intentar llevarlas a la práctica no crea una situación amena ni mucho menos reconfortante. Sin embargo, es de mi menester aclarar la importancia que conlleva la praxis de dichos principios, en específico el concepto de tolerancia. Esta se entiende como la aceptación condicional con las creencias o acciones que se consideran erradas o equivocadas, pero que aún así son aceptables. El hecho de ser tolerante proporciona al individuo la creación de diversos beneficios, como el respeto que embona, la creación de mejores relaciones y la paz que favorece en la residencia de nuestros días. A decir verdad, puede existir una bifurcación en la ejecución de dicha virtud, pues esta depende del tiempo y el contexto en el que se efectúe. La idea de tolerancia es mucho más antigua que las sociedades liberales contemporáneas y a lo largo del tiempo ha cambiado dependiendo del contexto social, las matrices institucionales y las necesidades de la época. En tiempos más actuales y con una sociedad más pluralista, la palabra tolerancia ha creado mayor convergencia en los individuos, pero como todo lo que se conlleva a una idea inicial, esta tiene cierto límite. El hecho de habitar en una sociedad homogénea en ciertas características hace que la condescendencia sea más relevante, pero irónicamente, la condición pluralista de la sociedad hace más difícil su realización. Hace que la tolerancia tiene un componente de rechazo, ya que aquello que tolero debe ser algo con lo que no estoy de acuerdo, o simplemente algo que considero equivocado o errado. Sin este componente de rechazo, no es posible hablar de tolerancia, ya que no tiene sentido tolerar aquello a lo que no se tiene previo rechazo. Por otra parte, en la tolerancia existe un componente de aceptación, pues se exige aceptar aquello que se ha rechazado. Es importante señalar que si la gente no está en condiciones de hacer esto, sino que es obligado a aceptar lo que rechaza, entonces hablamos de obligación y no de tolerancia. La clara ejemplificación de dicho razonamiento es la de un fumador. Un fumador es alguien que se hace daño voluntariamente, y aunque esto me parece repulsivo, puedo entender su deseo de fumar y el placer que conlleva dicha realización. De modo que aunque se rechace el acto de fumar, se puede aceptar que alguien fume. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que esta aparente contradicción, en la que omitiendo ideologías, costumbres y anhelos personales, la tolerancia no puede ser tan sencilla, si es como si ya lo fuese. Pues regresando al ejemplo del fumador, digamos que este reside en mi hogar. Este fumador tan empedernido no le interesaría que afectase mi salud con tal de calmar dichas ansias de fumar. En esta situación, aunque sigo respetando su derecho a fumar, no lo puedo tolerar porque me está perjudicando, por lo que la tolerancia no es más que una perspectiva temporal. Pues si bien, ya que los componentes de rechazo y de aceptación están en un constante proceso de actualización de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven, por lo que la tolerancia resulta ser gradual y temporalmente modificable. Asimismo, este concepto también puede llevar a dilemas en los cuales reside la moral. Uno puede escuchar ciertos discursos discriminatorios y excluyentes por el simple hecho de aceptar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo tenemos razones para rechazar este tipo de discursos porque es ofensivo y atenta contra la dignidad de otras personas. Al evitar discursos intolerantes, estamos violando las libertades de otros, pero aceptarlos es permitir la violación de la dignidad de otras personas. La posición que se toma al respecto parece situar a la gente en una especie de dilema. Por un lado, ser intolerante con el intolerante convierte al individuo en intolerante. Así que la tolerancia resulta ser la paradoja de la paradoja, algo que Platón ya había recalcado en sus diálogos tempranos. Ahora la pregunta puede surgir: ¿por qué complicar lo que aparentemente resulta ser simple? ¿Acaso será innecesario dicho planteamiento? ¿Es irrelevante el cuestionamiento de dicha idea? Bueno, en una sociedad en la que se busca la deconstrucción de los individuos, resulta inminente la deconstrucción de las ideas. Así que ya lo sabes,
Deconstruir no significa deconstruir a los demás, sino la de deconstruir tus propios pensamientos e ideas. Regresando a la pregunta inicial, el planteamiento de dicha deconstrucción sí contiene alguna utilidad, ya que aquí es cuando el sujeto debe cuestionarse si está moralmente obligado a tolerar acciones intolerantes. Por lo que si algo quiero dejar en el presente planteamiento, sin considerar el autocuestionamiento, es la creación de un marco de evaluación, donde se opere con ciertos parámetros evaluativos lo que es aceptable y lo que es indiscutiblemente inaceptable. Esto con el fin a que no se sea indiferente ante los eventos del mundo o por consiguiente se sea todas. Así que el oyente se basa en su marco de valores para poder evaluar los eventos y las acciones de otros agentes. Si el agente tolerante decide no interferir con cierta práctica, no es necesariamente porque le sea indiferente o porque no tenga ningún compromiso frente a ella. Es más bien porque esta práctica, a pesar de que la rechaza, también le resulta aceptable dentro de su marco de valoración. Esto contrasta muy fuertemente con el caso del agente indiferente, quien ni siquiera toma posición porque la situación no influye reactivamente en ningún sentido sobre él. Resulta ser un error pensar que es suficiente con no intervenir para ser un agente tolerante, ya que la tolerancia tiene otros elementos que le son esenciales, el componente de rechazo y el de aceptación. Estas dos características son las que permiten diferenciar la tolerancia de la indiferencia. Cuando somos indiferentes frente a algo, simplemente no nos importa. No lo consideramos ni aceptable ni rechazable. Simplemente no nos importa. Por otro lado, si se posee un cuadro de valoración, ya se puede discernir entre si aceptar o no aceptar el suceso. Por lo tanto, podemos hacer un juicio sobre si es tolerable o intolerable. De ahí la divergencia entre la diferencia con la tolerancia. Por último, ¿estamos obligados a tolerar acciones intolerantes? Bueno, otro de los principios de la tolerancia es la imparcialidad. En este caso, el cuadro de valores solo indicaría si se entra en dicha valoración. Una vez dentro, este debe hacer caso omiso a las inclinaciones personales, y en tales circunstancias, tolerar acciones intolerantes destruye la imparcialidad que la tolerancia está interesada en establecer. Así que la gente tolerante no tendría que tolerar acciones intolerantes, porque esto sería irracional, ya que tolerar lo intolerable es una contradicción con la idea de tolerancia. Tolerar acciones intolerantes implica la autodestrucción de la idea misma de tolerancia. No se puede pretender alcanzar la tolerancia aceptando lo intolerable, porque mientras que ésta busca, a través de la imparcialidad, la convivencia entre personas con distinta perspectiva comprensivas de bien, las acciones intolerantes hacen imposible dicha convivencia. Así que si es consecuente, ser tolerante no significa tolerar todo. De este modo, la paradoja moral de la tolerancia se desvanece, pues sería una falta de racionalidad tolerar acciones intolerables. También existe una diferencia entre respetar la libertad de expresión y el ser tolerante. Gracias al hecho del pluralismo, convivimos con personas que tienen distintas concepciones de bien, distintas concepciones de lo correcto, lo ético y lo moral. Y en esta grandiosa y complicada diversidad se genera una fragmentación de la sociedad que muchas veces conlleva conflictos entre grupos que se manifiestan en acciones intolerantes. Pero es ahí, precisamente, cuando tu marco de valoración y los principios de la tolerancia deben de hacerse presentes, en donde el nombre de la misma tolerancia debe de recalcarse, y solo en ese lugar es cuando la tolerancia se convierte en una virtud que fundamenta la no violencia y evita el conflicto, en donde nos da la capacidad de aceptar a otras personas que no son ni piensan como nosotros, en donde los valores, las reglas y el estilo de vida distan de lo que solemos aceptar como propio, sin que éstas amenacen la libertad de los individuos.
Y en ese trasfondo de la tolerancia está el desarrollo de nuestra empatía y el respeto hacia los demás, lo que ya mejora la situación del otro y la nuestra al dar lugar a un mundo más pacífico. Tolerar implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes a las nuestras. Es reconocer que todos somos singulares y distintos, lo que nos enriquece como sociedades. Respetar a otros es respetar nuestras propias diferencias, y es así como la tolerancia se convierte en algo necesario para convivir, para ser y dejar ser.